que tenga que ver con conocimiento y mostrar lo que hacemos nosotros como neurocirujanos. Pero aparte de eso, hay una cosa muy interesante que me llena de orgullo y es la manera en que nosotros como neurocirujanos pasamos de ser o tomar una actitud muy pasiva frente a ciertas patologías en el seguimiento a volvernos mucho más activos frente al seguimiento y el acompañamiento de nuestros pacientes, especialmente con temas tan complejos que de alguna manera eran hasta tabú para nosotros, como la biología molecular, el acompañamiento durante el tratamiento oncológico. Y ese es el tema de la charla. Y es muy importante el tema de los gliomas porque así no nos guste la neurocirugía, como médicos, en algún punto, en cualquiera de las disciplinas o de las actividades de la medicina, se van a ver enfrentados a la patología tumoral intracerebral. Y los gliomas es sin duda una patología frecuente en los niños, más en los adultos, y que por supuesto tiene una carga emocional no solo para el paciente, para la familia, y que puede llegar a ser muy devastador en muchas áreas. Entonces, estas son imágenes que nos enfrentamos en el día a día, todas son de pacientes que de alguna manera he conocido durante mi práctica clínica, y es que el glioma se puede presentar de muchas maneras, no solo con la sintomatología, sino con los hallazgos en las imágenes. El objetivo principal de esta charla es hacer un paseo por los principales aspectos que han marcado no solo la historia de los gliomas, el presente, y por supuesto el futuro prometedor ante una enfermedad que digo yo y que pensamos como neurocirujanos hemos perdido la batalla hasta el momento en muchas situaciones. Pero podemos hacer mucho por nuestros pacientes y de alguna manera lo he escuchado de mis mentores o de las personas que les he venido aprendiendo patología tumoral o que admiro de muchas maneras, que finalmente uno como médico no tiene que quitar las esperanzas, sino siempre darlas independientemente de la tercera, cuarta, quinta línea de tratamiento, siempre podemos dar esperanzas a todos nuestros pacientes. Entonces, estos son algunos ejemplos. Más adelante ahondaremos en los principales hallazgos imagenológicos, especialmente en resonancia, donde nos da mucha información y donde hoy por hoy es una herramienta muy útil y a la cual podemos acceder a la vuelta de la esquina en cualquier ciudad o institución donde se practique la neurocirugía. Entonces, ¿por qué es importante? O sea, ¿por qué estamos charlando de los gliomas? Probablemente si estuviéramos o si les estuviera comentando de alguna patología rara, un reporte de caso, incidencias muy bajas, más allá de aportarnos en la cultura general médica, pues no trasciende y no va a trascender el conocimiento. Mientras que en patologías frecuentes como los gliomas, que vamos a ver puntualmente en nuestro día a día y seguramente si nos acompañan del hospital, personas de neurología o personas de neurocirugía o de otras disciplinas saben que actualmente en la clínica hay muchos pacientes hospitalizados con este diagnóstico y es una bonita oportunidad para recordar lo que ha pasado y lo que va a pasar a futuro. Representan los gliomas el 30% de los tumores primarios, representa el 81% de los tumores malignos en los adultos, en este caso son gliomas, y el nombre por el que conocemos usualmente esta patología es un glioblastoma, antes del 2016 glioblastoma multiforme, y hoy en día la palabra glioblastoma define esta enfermedad en su máximo grado de agresividad. El 56% se presentan ligeramente más en hombres, como lo vemos, pero también es muy prevalente en la población femenina. De los 0 a 14 años, cuando se presentan los gliomas, suele ser ligeramente más benignos y en este grupo de personas o en este grupo etario es donde podemos hablar de gliomas que no se comportan como una enfermedad crónica y difusa, sino gliomas circunscritos con opciones de tratamiento, inclusive hablar de curación en este grupo de pacientes. Finalmente están los gliomas malignos, 14.5 en los niños, que no es un porcentaje nada despreciable, y metí a los tumores embrionarios en el grupo etario más joven, sin ser gliomas, pero que ocupa un renglón importante en este grupo de personas. Entonces, como lo vemos en la tabla de la derecha, el glioblastoma, los oligodendrogliomas, los otros astrocitomas son tumores que están presentes en la estadística del sistema nervioso central. Mencionaba al principio, el papel del neurocirujano viene cambiando en el tiempo, porque como yo le digo a las personas que de pronto trabajan conmigo, los estudiantes, uno tiene que evolucionar en la medicina y subirse al bus de las nuevas tecnologías, de lo contrario, en menos de lo que uno piensa, puede estar obsoleto frente a las opciones que le va a brindar el paciente.
siempre llamo la atención que el paciente desconoce la situación por la que está pasando y es uno como médico el que le tiene que transmitir la información de la manera más clara que ellos puedan entenderla, pero esa información que le transmitimos tiene que ir a la par con lo que está sucediendo en el mundo moderno y con el acceso a la información, pues en todo el mundo. Entonces, dependiendo la edad, por supuesto, impacta también la supervivencia. En general, en pacientes más jóvenes encontramos tumores que nos llevan a una sobrevida mayor y en pacientes mayores sobrevida menor. Sin embargo, a pesar de ello, en pacientes menores logramos tasas de supervivencia que están entre los 2 años, máximo 3 años, siendo muy baja para un paciente que apenas está empezando a vivir. Mientras que en pacientes mayores la expectativa de vida disminuye mucho más. Y eso tiene que ver no solo cómo el paciente enfrenta la enfermedad, sino que hemos podido entender cómo el tumor, dependiendo de la edad, tiene un comportamiento molecular y histológico mucho más agresivo. Y ahí es donde empezamos a identificar posibles blancos en el tratamiento, como lo vamos a ir desglosando más adelante. Luego de entender la importancia de lo que estamos viendo, yo quisiera pararlos en 1929 y a pesar de que mucho antes se describió esta enfermedad, es en 1929 donde se empezaban a dar entendimiento a esta patología, empiezan a surgir clasificaciones y empiezan a surgir interrogantes que hoy en día nos ha llevado a plantear tratamientos novedosos. Enero de 1929 en Baltimore, servicio de neurocirugía a cargo del doctor Dandy, que para nosotros es uno de los padres de la neurocirugía moderna. Paciente 29 años, mujer, acude al servicio de urgencias, crisis convulsiva y posterior hemiparesia izquierda. Bajo este escenario, las posibilidades de imágenes en el 1929 eran muy limitadas. Digamos, la clínica mandaba y ante este curso de esta enfermedad y conociendo, digamos, que los síntomas más frecuentes asociados a tumores cerebrales es crisis convulsiva, historias de dolores de cabeza, el doctor Dandy sospechó en ese momento que se trataba de un glioma y al tener una baja o una limitada acceso a las imágenes, por supuesto tenía que plantear procedimientos agresivos que incluían lo que llamamos hoy en día craniotomía frontal exploratoria basado únicamente en la semiología. Hasta ese momento se tenía en cuenta que los gliomas ya eran tumores identificados claramente, por supuesto se desconocía su origen embriológico, entre otras causas, sin embargo se podía identificar que era un tumor agresivo. Y algo que ya identificaban en ese momento era que pacientes intervenidos de gliomas, al poco tiempo el tumor volvía a aparecer y era residuante. Entonces no entendían logrando resecciones supratotales. En esa época ya ese concepto empezó a plantearse desde ese momento, en donde no solo la resección se limitaba al área del tumor, sino iban mucho más allá de los límites. Entonces decían, tenemos que cada vez sacar más para evitar la residuo del tumor. Entonces, en 1929 hay un dato histórico muy interesante y es, ¿qué le haría el doctor Dandy en ese momento? Y nos enfrentamos a esta imagen que es de hoy en día, sin embargo, representa el tratamiento que se llegó a ofrecer en este momento. ¿Por qué el tumor, luego de resecado, volvía y aparecía? Y planteaban lo que vemos en esta imagen, que es una hemisferectomía derecha, donde decían, bueno, si está volviendo a aparecer, quitémosle medio cerebro, obviamente llevando a todas las consecuencias mutilantes sobre el paciente, las secuelas neurológicas muy severas, pero con el único objetivo de que no volviera a aparecer. La sorpresa para el doctor Dandy, por lo cual se abandonó esta técnica rápidamente y empezó a tener cabidas en otras enfermedades como la epilepsia, fue que a los pacientes les iba muy mal. Tarde o temprano fallecían, las consecuencias eran muy severas y finalmente se abandonaba el uso de esta técnica. Entonces, a esto se enfrentaba imágenes reales de Walter Dandy, en donde se hablaba de gliomas, una identificación de una lesión muy difusa, la utilización de sus manos para poder identificar o tratar de resecar la mayor cantidad de tejido y finalmente técnicas quirúrgicas que hoy en día nos escandalizan, pero que hacen parte de la historia. En este pequeño fragmento de su artículo original, narraba que una paciente como las que le mencioné en 17 días falleció por una meningitis, los otros 2 fallecieron al cabo de 2 meses y en todos residuó el tumor. Entonces eso planteó desde ese momento que el glioma se comportaba como una enfermedad difusa, de límites mal definidos, una enfermedad crónica y que era muy necia respecto a los tratamientos muy limitados para la época.
Teniendo este punto de comparación, vamos a ir adentrándonos a lo que vemos hoy en día y cómo ha avanzado todo esto. Algunos datos relevantes: 1800 Burns describe por primera vez un tumor que era intraxial, de origen del tejido cerebral, que lo comprometía en su interior. Inicialmente plantearon que tuviera un origen neuronal, finalmente se quedaron con la posibilidad de un glioma en la medida que la microscopía empezó apareciendo. En 1865 ya una descripción propiamente histomorfológica, y esta es la imagen de Rudolf Virchow, quien aportó a la patología en muchas áreas. En 1926, y este punto de inflexión es muy importante porque Harvey Cushing y Percival Bailey en Estados Unidos logran la primera clasificación que se acerca a lo que conocemos, y logró definir que habían ciertos gliomas que se delimitaban un poco más y habían otros que tenían componentes de necrosis. Hablaron de neovascularización, de degeneración quística, conceptos que hoy en día se mantienen cuando hablamos de clasificación histológica. En 1925, Cushing fue el primero con una estructura microscópica a hablar de pronóstico de la enfermedad basado en esos hallazgos, y todo esto lo hizo y lo plasmó en un libro utilizando como referencia 400 tumores y una clasificación inicial. Entonces, el origen de los gliomas, para nosotros es frecuente hablar que el glioma, y ya está en nuestra mente que hace referencia a la glía, pero como dentro del público a lo mejor tenemos estudiantes de medicina o personas que están motivados por las neurociencias, les cuento que las células gliales se componen principalmente de los astrocitos, que a pesar de tener muchas funciones hoy son consideradas como parte de la estructura o de la matriz en la que está embebida el sistema nervioso central. Tienen muchas funciones, desde funciones inmunológicas, de transporte, etcétera. Tenemos una segunda opción que son los oligodendriocitos, un segundo grupo celular. Los oligodendriocitos tienen una función en el sistema nervioso en la producción de mielina, como lo vemos acá, y probablemente en la glía es donde más estudios de investigación se llevan a cabo por la cantidad de funciones, entre ellos, pues que pasamos de desconocer el sistema inmunitario dentro del sistema nervioso a hoy tener certeza de que tenemos sistema inmunológico y hasta canales linfáticos intracraneales, y esto ha venido cambiando con el entendimiento propiamente de la glía. Tenemos las células de la microglía, que puntualmente con los tumores gliales no tienen una función fundamental, y las células ependimarias, que también, y los ependimomas, que de alguna manera y en la última clasificación siguen siendo parte de la clasificación de los gliomas. Usualmente los ependimomas, que se presentan en grupos poblacionales muy claros, etarios, pues digamos no los tenemos tan en mente, porque a pesar de que sí tienen y comparten características gliales, tienen un enfoque distinto tanto en el pronóstico, en el tratamiento y asimismo su clasificación, pero también hago mención a ellos. En esta diapositiva nos vamos a quedar una hora, no mentiras. El objetivo de mostrarles esto es que el entendimiento pasó de empezar a conocer las imágenes y hablar solo de necrosis y neovascularización a meternos con el campo de la biología molecular, y este campo es interminable. Interminable porque hay mediadores intracelulares que son comunes para todas las células, neuronas, glía, pero también hay mediadores intracelulares propios de las células gliales que se han vuelto targets, no solo para describir la enfermedad y poderla clasificar, sino también para establecer un pronóstico. Y esto es lo interesante, porque de esta manera es que se migró en la clasificación. Pasamos de clasificaciones solo basado en lo que se veía en el microscopio, que generaba una variabilidad interobservador muy amplia y diferencias en el pronóstico abismal, a pesar de ser clasificados como el mismo tumor, a clasificaciones muy puntuales, que inicialmente solo nos permitían ponerle nombre a los tumores, pero que hoy en día son fundamentales para hablar con la familia sobre el pronóstico y la respuesta a los tratamientos. En esta otra diapositiva es otra media hora en la que nos vamos a quedar, pero bueno, el objetivo no es llenarlos de información. Cuando uno ve esto, o cuando lo leí por primera vez hace unos años, esto asusta. La mayoría son siglas, la mayoría tienen que ver con vías moleculares que probablemente los patólogos, genetistas son los únicos que pueden entender, pero si logro en esta charla transmitirles conceptos sobre puntos muy claros, estoy seguro que al final van a poder entender algunos fragmentos de estas tablas y poder entender cuál es su aplicabilidad a la clínica, y es por eso que hoy en día un neurocirujano también puede hablar de biología molecular. Factores de riesgo.
Y esto vale la pena mencionarlo porque es una pregunta frecuente en la consulta y es, bueno, doctor, ¿por qué me salió el tumor? Deme un segundo. ¿Por qué me salió el tumor? Y aquí es donde podemos responder, porque la primera pregunta que hacen, ¿tuvo que ver con alguna caída en la niñez? ¿Me cayó un árbol, me tiraron una piedra, etcétera? Y la respuesta es inmediata y eso se demostró hace mucho y en general para los tumores cerebrales no hay ninguna relación con los traumas craneales. Los únicos factores de riesgo identificados son la radiación ionizante y esto se pudo determinar cuando se utilizaba radiación, por ejemplo, para los casos de tinea capitis, en donde era muy efectiva, pero en estos pacientes aumentó el riesgo de presentar tumores cerebrales, especialmente gliomas. Entonces, es un claro efecto. Hoy en día, fuera de este tratamiento, ya no se utiliza de manera convencional, digamos, no hay una radiación ionizante en el ambiente que nos pueda llegar a generar fácilmente un glioma. Los celulares, hay muchos estudios que lo soportan, pero nada conclusivo frente a la posibilidad o no de desarrollar un glioma cerebral. Gliomas en síndromes familiares no es lo usual, representan menos del 1% de todos los gliomas de bajo, de grado, de alto grado. Sin embargo, si vemos un patrón repetitivo o si se presenta en edades muy tempranas o marcadores genéticos muy claros, vale la pena ir más allá e identificar otros genes. Otros síndromes como clásicamente el Lifraumeni, que se asocia a P53, el síndrome de Turcot y la neurofibromatosis, de la cual escuchamos hablar mucho, pero también hay que tenerla presente. Como les mencionaba sobre la edad, en la medida que pasa el tiempo nos encontramos tumores cada vez más agresivos y aquí empiezo a introducirles el concepto de glioblastoma. El glioblastoma no hace referencia a una estirpe celular, o sea, no viene de un astrocito o un oligo, por supuesto guarda relación con uno de ellos, pero es el nombre genérico que damos a la máxima graduación de agresividad dentro de este tipo de tumores. Por ende, todo glioma que fue un astrocitoma en algún punto lo vamos a llamar glioblastoma, si dentro de su historia natural de la enfermedad llega a ser glioblastoma. Están los oligodendrogliomas y los oligoastrocitos, y aquí hago mención porque si nos damos cuenta de la referencia, pero esta foto la obtuve para hablar porque me pareció interesante la relación con la edad y la presencia de una histología definida, pero cabe aclarar que los oligoastrocitomas son tumores que ya salieron de la clasificación porque eran tumores que se mantenían en una línea muy medial entre un oligodendrocito y un astrocito, pero con las técnicas moleculares podemos definir exactamente cuál es el fenotipo y la estirpe. Sabemos si es un oligodendrocito o un astrocito. Entonces, este punto medio ya no lo consideramos y por supuesto haremos más énfasis más adelante pues en esto. Síntomas y presentación, y esto es importante porque así se nos presentan los pacientes. Usualmente a nosotros como neurocirujanos nos llegan ya con un diagnóstico, con una imagen o con ya una identificación, pero a los servicios de urgencias, a los servicios de atención primaria, a los servicios de neurología acuden refiriendo cefalea en el 56%. No quiere decir que todo paciente con cefalea tiene el chance de un 56% de tumor, no. Es aquellos pacientes que se les diagnosticó un glioma, qué porcentaje tenían estos síntomas, y de primeras está la cefalea y está explicado por la hipertensión intracraneal que genera una lesión intracerebral. Crisis convulsiva 50%, estas son lesiones predominantemente corticales y subcorticales, pero no solo la presencia de la lesión, sino el edema que circunscribe la lesión puede llevar a la estimulación cortical y generar una crisis convulsiva, cambios cognitivos, déficit motor en un 33%, alteración del lenguaje en un 32%, cambios de personalidad en el 23.1%, alteraciones visuales en el 22%, estado de conciencia en el 16%, cuando pacientes con lesiones muy grandes pues llegan ya en estados de somnolencia o estupor, náuseas y vómito producto de la hipertensión intracraneal y déficit sensitivo dependiendo su localización en el 13%. Entonces, de aquí en adelante en la charla, no voy a ir con la clasificación, no voy a ir a ahondar en estos aspectos todavía. Lo que quiero empezar es cómo se presentó clínicamente. Les presenté un paciente de hace muchos años y hoy en día cómo se nos presentan los pacientes, con unos síntomas iniciales y ahorita nos enfrentamos a las imágenes. Usualmente, ¿cuál es la primera imagen? Una tomografía axial computarizada. Obviamente vamos a ver la ventana que nos permite ver el tejido blando, especialmente pues el cerebro.
Y en estas imágenes, por lo menos de arriba, podemos encontrar varios hallazgos. El primero de ellos usualmente lo encontramos como hipodensidades circunscritas a la corteza o a regiones subcorticales. Eh, Hablamos siempre en las imágenes que ejerza o no un efecto de masa. Por definición, los tumores son lesiones expansivas, lo cual sugiere cuando uno ve la imagen que están ocupando un lugar y que están desplazando las estructuras aledañas, y no me refiero solo a que desplace la línea media, que esa es una etapa más avanzada, sino que desplace la cápsula interna, el tejido circundante, ya sea corteza o subcorteza. Del lado izquierdo vemos otro hallazgo frecuente y es la presencia de una calcificación. Y hay pistas en las imágenes que nos permiten llegar a pensar en una estirpe tumoral o que provenga de un astrocitoma o un oligodendroglioma. En este caso, boto el dato inmediatamente de que cuando hay calcificación tiene que ver puntualmente con los oligodendrogliomas, pero esto tiene que ser confirmado por histología, obviamente, y son pacientes que en su mayoría van a terminar en cirugía. Esta es otra imagen de tomografía. Si nos damos cuenta, hay un aumento ligero de la densidad en relación al parénquima, un poco más blando. Quiero que me confirmen si ven el cursor. Luisa, ¿ves el cursor? No, doctor, no. Ay, pucha, ¿qué hago para verlo? Para Ahora ponerlo. sí, ahora sí. Ya ¿Sí? ahora sí se ve. Bueno, Ahí se ve. perfecto. Entonces, abajo y del lado izquierdo vemos que se ve un poco más hiperdenso y ese aumento de la densidad se asocia a a un aumento de la celularidad y por eso se ve ligeramente más denso. Si está muy, muy hiperdenso, puede que nos enfrentemos a calcio. Y si tiene una densidad intermedia, puede llegar a ser sangrado también. De hecho, en esta imagen de la derecha podemos ver en la tomografía que en el centro vemos una gran lesión expansiva con múltiples áreas que son heterogéneas, áreas de una mayor densidad que sugiere o calcificación o sangrado, atrapamiento ventricular o signos de hidrocefalia, si nos damos cuenta, hasta el lóbulo y hasta el lóbulo temporal, el asta occipital, el atrio ventricular. Digamos que, claro, son imágenes mucho más ominosas, pero nos podemos enfrentar a imágenes mucho más pequeñas y de la manera en que se ve el TAG, uno también puede presumir que nos estemos enfrentando a lesiones de alto grado, de bajo grado, siendo esto solo una aproximación, más no un diagnóstico de certeza. Si nos pasamos a los diagnósticos imagenológicos, en resonancia, que es la imagen a la cual es posible que nos enfrentemos y a la cual hoy en día lleguemos ya a diagnosticar o suponer que hay un tumor. Entonces, en las imágenes de arriba vemos cortes, este es un corte coronal, este es un corte sagital y estos son cortes axiales. Este y este es una secuencia T2 con información FLAIR, o sea, con atenuación del líquido, por eso no lo vemos mucho más blanco. Y es una imagen muy, muy útil y cada vez más útil en los gliomas, porque hasta la fecha y años atrás lo que más nos importaba era el realce con el medio de contraste, pero hoy en día el FLAIR, que nos permite identificar áreas de edema en cualquier otra situación, hoy en día por estudios patológicos, esto que llamábamos edema realmente es la extensión de una enfermedad difusa y encontramos células tumorales más allá de lo que considerábamos los límites del tumor. Tanto que hoy en día en los gliomas de bajo grado, o sea, gliomas que de pronto no tienen un comportamiento tan agresivo, guiar la resección tumoral mediante los estudios de FLAIR nos permite llevar a cabo resecciones que aseguran una mejor expectativa de vida en estos pacientes, porque entendimos que nos interesa también el edema y no solo el realce con el medio de contraste que antes era tan importante. En este corte axial, como les mencionaba, es el T2 y vale la pena atenuarlo y esta es la misma imagen porque nos define mejor la lesión. Con respecto a estas imágenes, también pongo mucho FLAIR, como les mencionaba, y secuencias con información en T2, porque especialmente en los gliomas de bajo grado, que son gliomas a los que llamamos y que más adelante les hablaré en la clasificación que conocemos hoy en día, estos gliomas de bajo grado tienen también una característica que los hace más frecuentes y es que uno no realzan usualmente con el medio de contraste y segundo, no generan áreas de necrosis, rara vez sangran y aquí es donde el FLAIR y no el medio de contraste tiene un valor importante como les mencionaba. Entonces, esta es una secuencia que, como les contaba,
por imagen pareciera un glioma de bajo grado, se ve de alta señal en el corte axial con información T2. Este es el T1, donde se ve una ligera hipointensidad, que es como se ve esta área acá, pero en esta localización. Y si le ponemos medio de contraste, es muy bajo el realce que se genera con el medio de contraste, pero es una información útil también. Si nos vamos aquí a la imagen de la derecha, es un flare también, y el flare lo podemos determinar porque la sustancia blanca, que se debería ver blanca, es gris, y por otro lado, el líquido cefalorraquídeo, que debería ser blanco, está atenuado, y la lesión intracerebral, en este caso de localización insular, que sería un glioma insular, sí está muy bien definida. Por eso es tan importante cuando sospechamos en un glioma de bajo grado. Sin embargo, cada secuencia tiene una relevancia y le damos valor a cada una de ellas. Estas son imágenes ya de gliomas de alto grado y, como les mencionaba, empieza a tener valor el medio de contraste, y si nos damos cuenta en las imágenes de abajo ya se circunscribe mucho más. Claramente se ve una lesión intraaxial, o sea, se ve una lesión dentro del parénquima, y esa lesión genera un efecto de masa local, áreas heterogéneas dentro de la misma lesión, degeneración quística o áreas de necrosis. Y en el T2 vemos un aumento también de la señal, que puede ser por esa misma necrosis, como les mencionaba. No es objetivo tampoco de la charla ir más allá en torno a la descripción histológica, pero a lo mejor podemos plantear, Luisa, más adelante una charla solo específica de cómo el neurocirujano ve las imágenes intracerebrales. Mi intención nunca es reemplazar el Listo, doctor. reporte ni el acompañamiento de radiología. Puntualmente nosotros contamos con un grupo de neuroradiología increíble, y ellos, por supuesto, nos dan información mucho más allá, pero yo pienso que uno con claves puntuales puede llegar a identificar cosas que en la vida diaria le pueden servir y le permiten tomar decisiones más rápidas. Esta imagen me pareció muy interesante porque no solo nos muestra los hallazgos en la resonancia, sino la manera en que todo se correlaciona. Un T1 contrastado, donde se ve un área que no realza con el medio de contraste, un T2 donde se ve de alta intensidad, lo que sugiere por la imagen pareciera una lesión de bajo grado o de grado intermedio, y si se dan cuenta la histología, comparativamente con el glioblastoma, la densidad celular es mucho menor, por ende las tres imágenes se correlacionan. Mientras que en el glioblastoma, alto realce con el medio de contraste, mucho más edema perilesional, y en esto era lo que les mencionaba. Si uno seguía solo por la resección del medio de contraste y no tiene en cuenta el área del edema, que era lo que llamábamos, realmente podemos dejar áreas con tumor, y lo que consideramos una resección total tumoral es una resección parcial. El PET scan con una captación del radiotrazador distinto, y obviamente la histología con una densidad mucho, mucho mayor. Y les traigo este astrocitoma que hace parte de lo que llamamos una lesión cega asociada a la esclerosis tuberosa, porque es un astrocitoma, pero característicamente son lesiones que son grado 1 de grado muy bajo, y se considera probablemente los únicos astrocitomas bien localizados y susceptibles de una resección completa, y tiene muy baja celularidad, como en esta imagen. Solo lo traigo como ejemplo. Por supuesto, la resonancia se ha venido complementando con muchos estudios, y este fue un gran cambio en torno a lo que las imágenes nos permiten aproximar. Y solo hago mención a esto. Esto es una espectroscopia que usualmente va acompañado a estudios de perfusión, que no es ninguna de las dos imágenes que tenemos acá. Sin embargo, la espectroscopia sí la tenemos acá, que nos permite, mediante la manera en que las moléculas del cerebro oscilan o tienen una frecuencia por el magneto del resonador, podemos identificar de qué molécula o de qué metabolito intracerebral se trata. Esa vaina, a mi manera de ver, suena casi ciencia ficción, pero me parece increíble que el resonador nos permite identificar eso, porque ya hay patrones bien definidos en esta espectroscopia que nos pueden sugerir lesiones de alto grado y que nos pueden ayudar a tomar la decisión, o de hecho hasta evitar una biopsia y pensar en una resección. En esta imagen solo hago mención los picos de colina como un marcador que se asocia a un diagnóstico usual de lesiones gliales de alto grado, y el resonador nos permite escoger cualquier área del cerebro para poder determinar picos de colina, como en este caso.
y cada lesión cerebral, no solo tumoral, sino esclerosis múltiple, infecciones, tiene patrones de espectroscopia definidos. Entonces, tenemos un paciente con una lesión, ya sea glial de bajo grado o de alto grado, y como les mencionábamos, por el camino entre el diagnóstico hasta llegar a la conducta, y nos enfrentamos al tratamiento quirúrgico. Y hago mención al tratamiento porque, como les mencionaba, como neurocirujanos, eso es lo que hacemos, y hoy en día el tratamiento quirúrgico sigue teniendo un valor importantísimo en el diagnóstico y en el tratamiento de los gliomas. No hay ninguna intervención hoy en día que modifique más la expectativa de vida de estos pacientes, como es una resección completa o subtotal, en el caso de los gliomas. Por supuesto, esto va acompañado de una coadyuvancia, de lo que vamos a hablar más adelante, pero la cirugía sigue siendo pieza fundamental en el diagnóstico, vuelvo e insisto, porque nos permite generar toda esta cantidad de algoritmos diagnósticos para hablar de pronóstico y finalmente tratamiento, tratamientos dirigidos, expectativas de vida sobre los pacientes, segundas, terceras, cuartas líneas, pero por otro lado, el resecar la mayor cantidad de tumor, sin duda alguna, impacta en el seguimiento de estos pacientes. Pero siempre el tratamiento quirúrgico va ligado a un balance y ese balance lo tenemos hoy en día todo el tiempo. El tratamiento quirúrgico frente a los gliomas ha tenido históricamente una variación en el tiempo. Desde 1929, con tratamientos absolutamente extremos como una hemisferectomía, hasta después una tendencia muy conservadora en donde se hablaba, oigan, sopese la resección a dejar al paciente con una secuela neurológica. Sigue siendo hoy en día igual de importante. Es más importante que el paciente enfrente una quimioterapia y una radioterapia con una muy buena calidad de vida y sin secuelas neurológicas que un paciente que tenga una resección completa, pero con una pésima calidad de vida por una secuela posoperatoria. O sea, pesa más que el paciente esté indemne neurológicamente en el posoperatorio que tener una imagen de resección completa. Y eso hace parte de nuestra filosofía como neurocirujanos. De hecho, para cualquier patología intracraneal, eso se sigue manteniendo. Pero estamos nuevamente llegando a la tendencia donde la cirugía tiene un valor muy importante, ofrecer resecciones cada vez más amplias, tanto que ya no se habla de una resección completa o una gross total resection en inglés, sino estamos hablando de resecciones supratotales, llegar a resecciones más allá de los límites para poder resecar toda esa enfermedad difusa de la que les hablaba en algún momento. Entonces, hay muchas preguntas en torno a la resección y es qué porcentaje de resección impacta la supervivencia de un paciente, porque si yo al paciente antes de cirugía no le puedo prometer una resección más allá del 90% o del 76%, como les voy a mencionar, estamos hablando de una biopsia. Entonces, más vale la pena hacer una biopsia guiada por estereotaxia, procedimientos mínimamente invasivos, que ofrecer un procedimiento que vaya a generar una lesión y no lograr sino un 30-40% de resección. Y para eso hay muchos estudios que lo han venido demostrando. El autor que probablemente más referencia tiene es Carson Chaichana. Lo nombro a él porque, y hago la cuña, junto con el doctor Fernando Hakim, quien seguramente creo que está conectado y por supuesto es a través de él que pudimos llegar a este autor. Estamos por publicar 2 libros en tumores cerebrales y de columna, del cual fuimos partícipes. No quiere decir que el libro sea de nosotros, pero lo conocemos a él perfectamente bien y él es una referencia en demostrar eso y demostró que hoy en día una resección mayor del 70% en gliomas de alto grado puede generar supervivencias de 14.4 frente a 8 meses de paciente que no tienen resección tumoral. Entonces se empezó a hablar de puntos de corte, por supuesto hablar de resecciones completas, como lo vemos acá. Saney en 2011 logró demostrar que una resección del 100% logra supervivencias de 16 meses. Sin embargo, ponen de punto de corte y fue en 2016 cuando Pesina y sus colaboradores lograron determinar que el punto de corte en mejorar la expectativa es 76% de resección. Pero si me preguntan hoy en día el valor que tenemos de referencia para lograr mejorar la expectativa de vida es 90%. Hay más artículos que soportan este valor y si uno logra eso, digamos, de alguna manera sí puede impactar la calidad de vida del paciente. Pero hay una teoría también que se la escuchamos a los oncólogos
nosotros puntualmente al doctor Cardona, con el que trabajamos muy de cerca, y es que él dice, y es una explicación muy sencilla, y es que cuando usted se enfrenta a un ejército es mejor enfrentarse a 10 soldados y no a 1000 soldados. Entonces, si uno con una resección segura, donde va a asegurar no secuelas posoperatorias, me parece que la resección está considerada. ¿Y por qué les estoy hablando que la resección una vez más está teniendo fuerza? Porque cada vez tenemos más y mejor tecnología para operar nuestros pacientes. Hace 20 años, de pronto hablar de cirugías en paciente despierto, hablar de neuronavegación en nuestro día a día de manera coloquial, o hablar de estimulación cortical, a pesar de que a lo mejor estaba empezando la tecnología, no era tan común. Hoy en día centramos todos nuestros procedimientos en asegurar la seguridad de los pacientes para asegurarles, digamos, evitar al máximo una secuela neurológica, pero cumplir nuestro segundo objetivo, que es mejorar los porcentajes de resección. Entonces, para nosotros supone un reto llegar a porcentajes más altos, pero pacientes con muy bajas secuelas neurológicas. Esta imagen me parece muy ilustrativa porque es lo que veríamos como enfermedad difusa. El estudio de resonancia nos muestra solo estos límites, pero si tuviéramos la oportunidad de ver histológicamente este diagrama lo grafica perfectamente bien todas las células tumorales en la distancia, especialmente las fibras comisurales que atraviesan el hemisferio a través del cuerpo calloso, que se van a través de los diferentes haces que comunican áreas del cerebro. Por ahí son corredores para que las células tumorales se vayan. Entonces, uno puede estar muy satisfecho frente a una resección, pero seguramente hay alguna célula tumoral que ya está en otro sitio o que se ha diseminado o por el líquido cefalorraquídeo o por estos corredores. Entonces, por eso es que hoy en día y la clasificación del 2016 hace énfasis que tenemos que hablar de esta enfermedad como gliomas difusos. Son enfermedades que no están circunscritas, sino enfermedades que tienen mucho más límite de lo que podemos demostrar con una imagen. Como les mencionaba, tenemos hoy en día muchas estrategias intraoperatorias, resonancia intraoperatoria, ultrasonografía, neuronavegación, cirugía guiada por fluorescencia, análisis mutacionales intraoperatorios. Esto ya se está haciendo, el grupo de Toronto ha avanzado mucho al respecto. Poder en el quirófano tener un grupo de patología que inmediatamente le dice al cirujano, Doc, el tumor es un glioma de alto grado con IDH1 mutante, con codeleción de 1P19Q, con ATRX mutada, con metilación del MGMT. Tener esa información en tiempo real permite ofrecer tratamientos en tiempo real, tratamientos dirigidos directamente en el lecho tumoral, y sobre eso hay muchos trabajos que están en curso. Estimulación cortical y por supuesto la cirugía en paciente despierto, y hay una tendencia grandísima y tendencia de hace varios años, no es algo novedoso, digamos, en términos de la neurocirugía, pero poder operar al paciente y estar charlando con él, ver movilizando sus extremidades, es la mejor manera de estar seguro de que no estamos generando un daño. Tenemos ventajas anatómicas grandísimas. La piel tiene terminaciones nerviosas, pero bloqueamos sensitivamente muy fácil. El cráneo no duele. La dura madre la podemos bloquear con lidocaína local con muy buenos resultados. Y el cerebro puntualmente no tiene terminaciones sensitivas que generen dolor, lo cual hace que los procedimientos sean llevaderos, y obviamente el acompañamiento y el reto puntualmente para esta cirugía es el grupo de neuroanestesiología, sin duda. Entonces, estas son algunas de las imágenes. Los números representan áreas corticales mapeadas dentro de cirugía para poder llevar a cabo resecciones muy puntuales. Estas son imágenes de tractografía que nos identifican precisamente esos tractos que queremos proteger, tracto corticoespinal, tractos del lenguaje, entre otros, y nos permiten planear mucho más la cirugía y tener esa información en tiempo real. Les traigo esta imagen porque, vuelvo, insisto, el objetivo no es insistir en todos los detalles de la cirugía. Sin embargo, si nos damos cuenta, al ser un tumor difuso, encontrar el tumor dentro de la corteza, especialmente el tumor de bajo grado, muchas veces es difícil. Diferenciar la corteza de tumor cerebral en algunos casos llega a ser un reto, y por eso es que la neuronavegación que nos diga, mire, esto es lo que muestra la imagen, nos permite hacer resecciones cada vez más seguras y resecciones específicamente de las zonas que queríamos tratar. Esta es una imagen ilustrativa de lo que vemos en cirugía. Es un procedimiento donde utilizamos usualmente pinzas de tumor,
pinzas bipolares que nos permiten hacer hemostasia a las zonas que generan sangrado y finalmente, previo a la resección, estimulación cortical que nos permite identificar esas zonas que queremos preservar durante el procedimiento. Esta es una imagen de los pre y posoperatorios. De arriba a la izquierda vemos resecciones completas, pero miren este ejemplo de lo que llaman una resección supratotal. Si nos damos cuenta, el tumor estaba circunscrito al área motora suplementaria, corteza prefrontal, pero la resección fue una lobectomía frontal completa. Habría que ver en este caso puntual cuál fue el desenlace en el largo plazo, pero estas resecciones las podemos hacer únicamente en áreas no elocuentes. En algunos de los videos que posté en Instagram les explicaba que hay zonas del cerebro que tienen una mayor representación. Esa palabra elocuente viene cambiando porque pues alguien puede levantar la mano y decir, pero ¿cómo me dice que el lóbulo frontal derecho que está ahí por algo no sirve para nada? Y eso es verdad. Si uno logra identificar al paciente en la consulta, puede no notar nada porque estas áreas sirven para ejecutar acciones muy puntuales, para el desempeño de la vida diaria con actividades, digamos, muy medidas, pero es la familia los que detectan y dicen, mire, cambió de personalidad, antes le gustaba tal cosa y ya no le gusta. Entonces, son áreas que no generan un impacto, digamos, en la movilidad, en el lenguaje, cosas que nos sirven en la vida diaria. Sin embargo, sí tienen un impacto en el porcentaje, en la sobrevida y el control tumoral. Siempre en cirugía, esta es una imagen reciente, esta es una imagen que solo la traigo a colación porque en cirugía el trabajo, a pesar de que como neurocirujanos establecemos un liderazgo en el quirófano, es sin duda el trabajo de equipo. Si uno pone solo a un neurocirujano en un quirófano no va a hacer nada porque necesita de todo el equipo y todo el equipo es gente que esté enfocada en lo que está haciendo. Hemos tratado en la institución donde yo laboro, en la Fundación Santa Fe, de cabeza del doctor Jaquín, que es el jefe del departamento, que todas las personas que nos rodean sean personas que estén enfocadas en las neurociencias, que el anestesiólogo tenga un enfoque en la neuroanestesiología, que la instrumentadora sea la misma de manera repetitiva, porque de alguna manera conoce nuestros gustos, sabe qué sigue, sabe qué viene, etcétera. El acompañamiento en neuropsicología durante el procedimiento, el grupo de residentes, el grupo de internos, el grupo de estudiantes, cada persona ocupa un valor y cada persona le hemos encontrado un rol en la sala de cirugía que marca la diferencia en términos de resultado y de eso nos sentimos muy orgullosos y eso, insisto, no somos los únicos que lo hacemos, todo el mundo y en Colombia hay servicios de neurocirugía increíble y en el mundo ni se diga que se están enfocando lo mismo y ese es el éxito a la larga en el manejo de esta patología. Entonces, y ahora, cirugía, resección supratotal, se cierra interconsulta por neurocirugía y continúa a cargo de oncología. Y fin de la charla. Muchas gracias. No, mentiras. Entonces, hasta ahí va el neurocirujano, porque pues no estábamos acostumbrados a hablar de la coadyuvancia y ahí es donde esto tiene que cambiar y está cambiando. Y cada vez hablamos más de molecular y demás. Pero esta exigencia viene del paciente, por un detalle, y es que el paciente, finalmente el proceso más traumático durante su enfermedad es a lo que se expone en cirugía, a quien le da la confianza de hacer una craneotomía, a la quien le da la confianza de llevar a cabo probablemente el acto más riesgoso al que va a estar expuesto en su vida, digamos, en términos de salud, es al neurocirujano. Y yo pienso que ellos logran entablar con uno una unión y una empatía de lo que yo hablo tanto, que debe mantenerse en el tiempo. Yo estoy de acuerdo que como neurocirujano probablemente no impacte en la coadyuvancia hoy en día, pero la posibilidad de una nueva resección en el futuro está latente porque es una enfermedad crónica que usualmente suele volver. Pero por otro lado, conocer de esto y poder transmitirle antes de ir al oncólogo información que le dé clave a la familia del paciente me parece que marca la diferencia y hace que nos volvamos cada vez más profesionales. Esta era la clasificación del pasado y del pasado hablo es antes del 2016. Hablábamos de 4 grados tumorales, enfocados y centrados en la histología. ¿A qué me refiero con eso? El patólogo miraba a través del microscopio, hacía pruebas moleculares, pero se basaba en criterios histológicos
presencia de atipias, mitosis, necrosis, neovascularización, porcentaje de mitosis, que llamamos puntualmente el KI 67, y nos decía, mire, este es un glioma grado 3 o grado 4. Pero luego de analizar muchísimos pacientes, nos dimos cuenta que había una variabilidad muy grande interobservador. Y el ejemplo es puntual. Pacientes con diagnóstico de glioblastoma que tenían expectativas de vida que no superaban los 10 meses, 12 meses, frente al mismo paciente con glioblastoma que llegaba a vivir 4 años o 5 años. Y lo mismo con gliomas de bajo grado. Glioma grado 2, tranquilo, no tenemos que ofrecerle nada más, seguimiento, eventualmente radio y quimio, y el paciente venía a los 6 meses con un tumor muy agresivo ya siendo un glioblastoma. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Porque la histología nos daba muy poca información sobre el pronóstico de estos pacientes. Entonces, en el 2016 se reúnen nuevamente y dicen, oigan, el tema va más allá y tenemos que integrar los marcadores moleculares porque más allá de ponerle apellidos a los tumores, nos están marcando un pronóstico. Y ahí es donde lo molecular se une a lo histológico, se potencia, pero el valor inclusive molecular está sobrepasando puntualmente a la histología. Y eso le beneficia a todo el mundo. Le beneficia al patólogo, que tiene cada vez más recursos para tener una certeza mayor frente al diagnóstico, pero también al paciente, que tiene información más certera de lo que se viene más adelante, y al neurocirujano y a todo el grupo, porque sabe a lo que se van a enfrentar. Entonces, esta es una imagen que también me gusta porque ha venido cambiando los estudios. En alguna época la cirugía marcó un importante número de publicaciones en los tumores cerebrales, pero hoy en día, si se dan cuenta, el número de publicaciones que hablan de biología molecular está creciendo a pasos agigantados. En el 1990 o en la década antes del 2000, pues obviamente apareció la codeleción 1p19q, de lo cual charlaré muy brevemente más adelante, y de ahí para allá se le empezó a dar una importancia grandísima. Y hacemos mención al 1p19q porque es el primer marcador molecular que nos permitió tener certeza del fenotipo tumoral. ¿Qué quiere decir? Que se identifica esta codeleción y somos capaces casi que sin ver más detalles del tumor, saber que es un oligodendroglioma. Entonces, lo molecular nos lleva a una identificación fenotípica del tumor, porque ya sabemos que no es un astrocitoma, pero por otro lado fue el primero en determinar que aquellos pacientes que tenían la codilesión del 1p19q tenían un excelente pronóstico frente a aquellos que no lo tenían. Entonces se les prendió el bombillo y dijeron, hay pronóstico en identificar esta codilesión. Hasta esa fecha, sencillamente era causa-efecto. El paciente tiene una codilesión en los astrocitos, desarrolla el tumor, pero hoy sabemos que esa codilesión genera el tumor, pero también va a marcar un pronóstico en el futuro, y eso es lo importante de lo molecular, no solo ponerse el nombre y sonar interesante al hablar, este es un IDH 1p19q, sino la importancia de ello. Entonces fue en el 2016 donde hubo una marcada diferencia. Entonces, esta es la imagen que nos venden ellos y nos dicen, mire, son gliomas difusos. La histología nos permite saber que son gliomas difusos, nos permite saber que son o astrocitomas, oligodendrogliomas, pero encontramos el punto de quiebre para clasificarlos y aparece la IDH. Entonces, hasta esa fecha hablábamos, por ejemplo, de tumores que eran o glioblastoma primario o secundario. Entonces, el glioblastoma primario era aquel que nació siendo glioblastoma, y al nacer siendo glioblastoma era muy malo, muy mal pronóstico, respondían poco, etcétera. Pero aquel glioblastoma secundario era aquel glioma que venía de ser un glioma no tan malo y se convertía en malo, que es la historia natural de todos los gliomas difusos. Todo glioma difuso en algún punto de la enfermedad tarde o temprano se vuelve un glioma de alto grado. Y aparece algo, mejor dicho, que marcó tanto que permitió clasificar estos tumores. Un marcador molecular que lo hiciera hasta la fecha, por lo menos en tumores cerebrales, no existía. Y aparece la IDH, como una enzima que está implicada en el ciclo de Krebs me va a clasificar los tumores cerebrales. Y todo gira en torno a eso. Astrocitoma difuso mutado IDH, astrocitoma difuso no mutado, glioblastoma IDH mutado para referirse a los secundarios e IDH no mutado para referirse a los primarios. O sea, el impacto de esto fue muy grande.
Brevemente, cuando a uno le hablan glioma de IDH, pero no, digamos, de pronto no ahonda en lo que significa tener una mutación de IDH. Por un lado, rápidamente la isocitrato deshidrogenasa está o es partícipa en la conversión del isocitrato al cetoglutarato y se desprenden dos moléculas de NADP y NADPH y entonces eso es lo normal en el isocitrato deshidrogenasa, pero si tenemos una versión mutada hace que se empiece a acumular el hidroxiglutarato y ahí es cuando enzimas utilizan como cofactor el hidroxiglutarato y están implicadas en plegar el DNA cuando se está generando el proceso de mitosis tumoral en este caso. Entonces, ¿qué pasa cuando está mutado? El hidroxiglutarato empieza a ser más cofactor de las histonas y hace que se pliegue mucho más el DNA y frena de alguna manera la proliferación tumoral. Eso hace que estos tumores tengan algo que se llama los CPG. El fenotipo CPG hace referencia a que en el DNA la citosina y la guanina están metiladas mucho más fácilmente y hace que el proceso de proliferación sea mucho más lento. Por ende, pacientes que tienen mutación de IDH1 o de IDH2 son pacientes que van a tener mejor pronóstico a la larga y por eso es que les iba mejor. Entonces, la explicación es molecular, pero la importancia tiene que ver con el pronóstico y en el diagnóstico de esta enfermedad. Y es tan importante que nos dio para hablar que hay gliomas difusos que tienen mutado o no mutado. Y se desprenden de esto entonces 5 grupos de gliomas, todos difusos. Sacamos el astrocitoma grado 1, usualmente en los niños, en adultos en fosa posterior. La resección completa puede llegar a ser curativa para enfrentarnos a la enfermedad crónica como los gliomas difusos. Entonces, la mutación IDH nos permite clasificarlo en astrocitomas difusos que tienen el IDH mutado, astrocitomas difusos que tienen el IDH no mutado. Entonces, el no mutado o wild type o silvestre, pues son pacientes que les va a ir peor por lo que les mencionaba, porque permiten mayor proliferación tumoral. Y así nos enfrentamos también a los glioblastomas, que van a ser o IDH mutado o IDH no mutado, y los oligodendriogliomas. El oligodendroglioma, como aparece acá, por definición tiene IDH mutado y 1P19Q, codeleción en el 1P19Q. De esta manera, lo molecular nos permite tener una aproximación fenotípica, más allá de lo que encontremos. Entonces, esto es también lo que pasa a nivel molecular, porque decían, oiga, los pacientes que tienen IDH, que es wild type o silvestre o no mutada, tienen una mayor propensión a que migren o hagan siembras intracraneales. Y esta explicación y este dibujo lo esquematiza. Estas células tumorales, wild type, utilizan los tractos o los vasos y el líquido cefalorraquídeo para llegar a cualquier parte del cerebro, mientras que los oligodendroglomas, como en este caso con una mutación en la IDH, hace que el tumor sea mucho más circunscrito. Por ende, lo molecular también explica su comportamiento histológico. Entonces, con respecto a la codeleción, lo que les mencionaba, para que tengan una idea puntual, 1P19Q es sinónimo de oligodendroglioma, punto. Si eso lo saben, ustedes pueden ver un reporte de patología y si identifican codeleción 1P19Q, saben que les están hablando de oligodendroglioma, no de astrocitoma, lo descarta completamente, pero por otro lado que va a tener mejor pronóstico en el largo plazo. Cuando no tienen la codeleción, casi que pensamos que es un astrocitoma y el astrocitoma sin codeleción entramos a mirar otros aspectos, si tiene o no mutado la IDH. Entonces, asociación genética y pronóstico, curvas de Kaplan-Meier, IDHs mutados muestran comparativamente con IDHs wild type o silvestre pronósticos y expectativas de vida mucho más corta y eso se demostró, hemos dicho, esta absoluta claridad. Y esta imagen la saca Nature en el 2020, donde hizo un resumen y dice, bueno, del 2016 a la fecha, ¿qué información tenemos con la nueva clasificación? Entonces, esta clasificación, como les digo, nos pone en 5 escenarios distintos. O sea, los gliomas ya no pensamos en 4, sino en 5. ¿Cuáles son los 5? Entonces, gliomas difusos.
Primero, la histología. Esto no cambió. La histología sigue siendo parte de la clasificación. O es un astrocitoma o es un oligodendroglioma. El oligodendroglioma, fácil, tiene la IDH mutada y tiene la codeleción del 1p19q, lo que lo convierte en un oligodendroglioma. ¿Cómo les va? Muy bien. Pueden tener tasas de sobrevida libre de enfermedad hasta 10 años y expectativas de vida que pueden superar eso con una buena resección completa. El protocolo estuvo en su momento, que más adelante les cuento. Si nos vamos para el lado de los astrocitomas, nos podemos enfrentar a dos escenarios, que ya sea un glioblastoma. ¿Cómo sabemos que es un glioblastoma? El patólogo nos lo dice. Tiene necrosis, mitosis, atipia, es un glioblastoma. Pero cuando es un glioblastoma, los escenarios son distintos. Y por eso ya aclaró la duda que teníamos, que por qué había glioblastomas que les iba peor y a otros que les iba mejor. Entonces ya nos vamos a lo molecular. Oiga, ¿cómo está el IDH? Entonces el IDH nos dice, mire, el IDH silvestre no está mutado. El 1p19q, por supuesto, está intacto. Casi que los esquemas dicen que si uno ya tiene características de glioblastoma con IDH wild type, ya no le haga 1p19q porque sabe que no es un oligodendroglioma, porque el IDH es silvestre. Nos enfrentamos a un glioblastoma IDH wild type, que ese es el nombre de la clasificación. Glioblastoma IDH que no está mutado, o silvestre. Y ese es el peor escenario posible en los glioblastomas. Usualmente pacientes mayores de 60 años responden muy poco a la quimio, muy poco a la radio, tanto que en mayores de 60 se replantea si se utiliza o no radioterapia, la radioterapia mucho más baja, etc. Si nos vamos por este brazo, nos enfrentamos entonces al glioblastoma. Es glioblastoma por la histología, es un IDH mutante, tiene algo positivo, tiene un 1p19q intacto y vuelvo, insisto, ponen el 1p19q, pero si nos vamos a esto, pues ya no sería necesario obtenerlo porque ya tiene, ya es clasificado como un glioblastoma. Pero bueno, en este brazo, si el 1p19q estuviera codelesionado, pues sería un glioblastoma que venía de un oligodendroglioma. Ese escenario sí puede existir. Y nos enfrentamos a un glioblastoma IDH mutante. A estos les va ligeramente mejor en relación al silvestre y de hecho puede tener expectativas mucho mayores. Si nos vamos a los anaplásicos o difusos, estaríamos en el rango de lo que llamábamos antes o un grado 2 o un grado 3 y eso nos lo va a decir el patólogo. Entonces puede tener un IDH silvestre con un OP19Q intacto, o sea, es un astrocitoma muy agresivo que digamos que casi en este segmento es el peor escenario y nos muestra que tiene una expectativa de vida también que no es muy buena y está ejemplificado acá con el color, perdón, con este color. Si nos vamos entonces al astrocitoma con un IDH mutante, o sea, el paciente ya va ganando, isocitrato mutado, 1p19q que está intacto, pero ya tiene un IDH1 positivo. Nos enfrentamos a un astrocitoma IDH mutante. Ese astrocitoma, si nos damos cuenta en esta gráfica, en el azul tiene muy buen pronóstico, de hecho, acercándose a lo que veíamos en el oligodendroglioma, que está en el verde en esta posición, que es el mejor escenario posible. Por ende, si nos llevamos a la casa, pensar que tener la mutación del IDH nos favorece el pronóstico. Tener la codeleción de 1p19q nos favorece el pronóstico. Tener una IDH intacta o normal, no mutante, es el peor escenario en la clasificación, pero ya uno entra a ver también otros aspectos propios, la edad del paciente, etc. Entonces, la clasificación, que es esta línea que está acá, se centra puntualmente en la IDH, como les mencionaba, y por eso el valor que tiene. El tratamiento, luego identificar, y ustedes dicen, bueno, igual clasificado para un lado y para el otro, casi que las opciones respecto al tratamiento son muy estándares en el mundo. Entonces les voy a hablar puntualmente y vuelvo, insisto, cada tema y cada cosa daría para una charla completa, pero les voy a dejar en la mente la plataforma o el protocolo STUP. El protocolo STUP es en honor a Roger Stupp, quien lideró un proyecto en el 2005 de muchos países donde pudieron sumar la radioterapia y la quimioterapia en coadyuvancia, en donde se aplicaba un esquema de radioterapia 60 grays diario hasta complementar 60 grays y junto a la radioterapia poner la quimioterapia que mejoraba la sensibilidad de las células a la radioterapia
y continuar 6 ciclos, o sea, 6 meses de quimioterapia. El quimioterapéutico por excelencia en los gliomas es la temozolomida. Es un tratamiento oral, usualmente bien tolerado y no requiere hospitalización. Se da durante 5 días y se descansan 28 por 6 meses. Actualmente los estudios han demostrado que completar 12 ciclos es usualmente lo más aceptado en el esquema del tratamiento. Ha tenido ligeras modificaciones, pero todo paciente con un glioma grado 3 o grado 4 va a requerir la plataforma Stup dentro de su esquema terapéutico. Entonces, si uno se sabe eso, maravilloso, porque ya sabe que a todos se les da radioterapia y quimioterapia. Por supuesto, en los gliomas que no son tan agresivos, o grado 1 y grado 2, perdón, a ellos se planteaba seguir en el tiempo. Son aquellos tumores que no tienen necrosis, no tienen neovascularización, pero sí tienen atipia y mitosis. Estos pacientes tienen esquemas modificados de quimioterapia que permiten no utilizar o no gastarse de alguna manera la carta de la temozolomida para cuando tenga la progresión de la enfermedad. Y son otros esquemas, puntualmente algo que se llama PCB, pero me parece que es ahondar un poco más en eso. Esto ha tenido el curso, el futuro. Miren, si se dan cuenta, el 2008 ya aprobaron la segunda línea con un medicamento que ya va dirigido, es un anticuerpo monoclonal utilizado en cáncer colorectal, pero hoy en día hace parte de la segunda línea que se llama el bevacizumab y es muy útil en ciertos fenotipos tumorales y vale la pena tenerlo en cuenta. Y el futuro, pues es muy prometedor por algunas perspectivas futuras que les voy a contar ahorita, que pues ya creo que me pasé en el tiempo, pero ya les voy a contar también. Múltiples resecciones, estos pacientes pueden recurrir y usualmente lo usual es que recurran. Este estudio lo lideró Carson Chaichana, de quien les mencioné, y se logró demostrar que hasta con 4 resecciones en pacientes con un muy buen Karnofsky, que definen ellos por encima de 80, es viable para practicar el número de resecciones necesarias. Sin embargo, sí se sugiere que después de la primera resección, la segunda, tercera y cuarta tiene que tener como objetivo la resección completa. En la primera, digamos, una resección subtotal sí tiene beneficios, pero si yo estoy enfrentando a un paciente a una cuarta cirugía es porque yo le puedo asegurar resecar la mayoría del tumor, porque ya está residuando. Y mayoría es poner en el rango del 96% de la resección, pero es considerado una opción terapéutica reintervenir en los pacientes y con frecuencia, de alguna manera, nos enfrentamos a esos escenarios. Esto es una tabla, digamos, más o menos teniendo en cuenta la edad y metiendo otras variables que, vuelvo, insisto, los enredo y a lo mejor charlamos de esto más adelante, pero donde hablamos del patrón de metilación MGMT. Antes tenía un valor muy relevante porque habla de la respuesta a la quimioterapia en el largo plazo, pero vuelvo, insisto, hoy en día es muy importante, pero en mayores de 65 años y ya lo damos, mejor dicho, lo damos por hecho que salen los reportes de patología y lo tenemos en cuenta. Les quería mencionar algo que está pasando en el mundo en general en el manejo del cáncer, es la inmunoterapia. Y es impresionante porque a partir de ello se puede el mismo cuerpo atacar el tumor y si se potencia eso a través de lo que llamamos vacunas, podemos enfrentar los tumores cerebrales. Hay 2 principios básicos y es que cuando tenemos un tumor, especialmente el glioblastoma, se generan nuevos vasos tumorales y la mayoría de vasos tumorales son mal formados y esto abre la barrera hematoencefálica. Y esto permite que el sistema inmune corporal tenga un mayor acceso al glioblastoma y al tener mayor acceso podemos utilizarlo como una herramienta. Ese principio es fundamental para poder pensar en inmunoterapia en tumores cerebrales. Y el segundo habla de que el glioblastoma, en general los tumores cerebrales, tienen mecanismos propios para evitar o protegerse de la respuesta inmunitaria. Entonces tienen un efecto inmunosupresor local que hace que evadan al sistema inmune, especialmente los linfocitos T. Y esto lo hacen a través de muchos mecanismos. El primer mecanismo, 1, expresa factores inmunosupresores que se detectan en el 93% de los gliomas resecados y que inducen la apoptosis en los linfocitos T, como el factor de crecimiento transformante beta, el STAT3, entre otros. Pero también expresa, y este es uno de los blancos más importantes, y también si se quedan esto maravilloso, porque la mayoría de medicamentos actualmente están dirigidos a estos blancos y es los receptores PD1 y su ligando PDL1. ¿Qué es esto? PD1 hace referencia
a receptores de muerte programada. Son receptores que permiten desencadenar la cascada de la apoptosis en esas células. Resulta que estos receptores se expresan mucho dentro de la célula tumoral y este receptor hace que se inactive las células T linfocitarias. Por ende, tener una expresión muy alta de PD-1 hace que el glioblastoma evada las células de la respuesta inmune. Entonces, ahí se les prendió a ellos, digamos, la oportunidad y vieron como oportunidad, generemos anti-PD-1 y anti-PDL1, de tal manera que bloqueamos este efecto inmunosupresor y permitimos que el linfocito T tenga un efecto directo sobre el glioblastoma. Y ahí es donde están la mayoría de medicamentos que estamos tratando o dentro de la inmunoterapia tumoral. Y también hay un antígeno 4 que lo expresan los linfocitos. El linfocito T que está circundante al glioblastoma se ha permitido demostrar que por alguna razón o razones no conocidas empiezan a exponer el CTL4 que hace que está presente en la membrana celular del linfocito T, que hace que se bloquee la respuesta humoral, o sea, el generar anticuerpos contra el tumor. Todo esto está basado en una teoría básica y es que cuando tenemos una respuesta inmune, ahorita con el tema de las vacunas está clarísimo, digamos, el cuerpo identifica antígenos que son externos, pero también hay antígenos tumorales. El mismo tumor empieza a generar cosas que no genera ninguna otra célula y que el sistema inmune es capaz de encontrarlo, o podemos nosotros, al encontrarlo, darle los anticuerpos para atacar esa célula tumoral. Y basado en esta teoría es que podemos utilizar el sistema inmunológico y ahí es donde hay muchos trabajos que están adelantándose. La célula del glioblastoma, les mencionaba el PD-1 y el PDL1 que bloquea automáticamente la célula, el linfocito T que va a atacar. Entonces, si ponemos anticuerpos como el anti-PDL1, como el nivolumab, podemos bloquear ese receptor PD-1 y hacer que el linfocito T desencadene una respuesta contra el glioblastoma y, digamos, favorecer esa respuesta inmune contra la célula tumoral. Este es uno de los blancos. Por supuesto, hay blancos que incluyen terapia viral, que también ha tenido auge, sin embargo, la respuesta en los estudios fase 2 y fase 3 no ha sido la esperada. También hablamos de vacunas y las vacunas tienen que ver en que si identificamos cosas que solo identifica el tumor, y les voy a poner un ejemplo que se llama el factor de crecimiento del EGFR variante 3, en el 30% de los glioblastomas lo presentan. Y es una ventaja porque solo el glioblastoma que lo expresa es la única célula que lo puede manifestar. El gran problema de la inmunoterapia es que yo genere anticuerpos contra esas moléculas que expresa el tumor, pero que células normales también lo generen. Eso genera que la terapia que yo le ponga le va a dañar también las células que no queremos dañar. Pero si identificamos en las células tumorales antígenos tumorales únicas y propias del tumor, podemos generar anticuerpos dirigidos solo hacia esa molécula. Y el mejor ejemplo de esto, estudios ya en fase 3, es el rindopepimub. Ya vamos en ensayo clínico fase 2, actualmente está en curso el fase 3 y lo que pretendió es que identificamos un único EGFR. ¿Cuál es lo negativo? Que solo el 30% de los glioblastomas lo expresa. Entonces solo podemos tratar pacientes con glioblastoma con la expresión de EGFR 3 de cada 10. Cuando identificamos esto en los pacientes podemos ponerle lo que llamamos o llamaríamos la vacuna, el anticuerpo contra el EGFR, que se llama el rindopepimut. ¿Qué mostró? Disminución de la recaída tumoral. Sin embargo, en aquellos pacientes que recayeron y finalmente fallecieron y se investigó esas células tumorales, ninguno ya tenía expresión de la EGFR. ¿Qué sugirió? Que la vacuna fue perfectamente útil contra esas células y permitió que el sistema inmunológico destruyera la totalidad de esas células tumorales. Pero entonces, ¿por qué creció el tumor? Hay una razón fundamental y es que el glioblastoma es por definición el camaleón de todos los tumores. Hoy tomo una muestra y veo el tumor y en un mes tomo otra muestra y me puedo encontrar con un tumor distinto, con mutaciones distintas. Y eso hace que sea un blanco en movimiento. Un ejemplo corto, el tumor de próstata usualmente tiene una única mutación. El estudio del TCGA en glioblastoma encontró 500 mutaciones distintas. Entonces son 500 blancos distintos
hay que tratar de escoger cuáles blancos son más efectivos. Aquí demostramos efectividad, pero todavía quedan muchos blancos en movimiento. Pero si uno logra mejorar esa expectativa de vida, ya vamos ganando la batalla de alguna manera. Con respecto a solo les voy a hacer mención aquí una cosa, salió en auge y seguramente lo escucharon, en el melanoma metastásico salió un medicamento que es un inhibidor del CTLA4. El CTLA4 lo expresa el mismo linfocito de nuestro cuerpo y hace que se inactive la respuesta humoral, o sea, el mismo cuerpo está evitando poder atacar el tumor. Entonces salió el ipilimumab que tapó el CTL4 y permitió a los linfocitos atacar al melanoma. Sin embargo, se lograron expectativas de vida que superaban los 14 años en esta enfermedad, con remisión completa de la enfermedad hasta en el 2% de los tumores en una enfermedad devastadora como el melanoma metastásico. Entonces se le hizo mucho boom, tanto que se empezaron estudios en fase 2 y fase 3 para gliomas de alto grado sin tener aún resultados favorables. Pero entonces llegaron los inhibidores, como les decía, el PD1 y el PDL1, que lo que hacen es bloquear al linfocito T para poder atacar el glioblastoma. Y el mejor ejemplo de esto es el nivolumab, y en la actualidad lo estamos utilizando. Hay varios estudios en curso que permiten juntarlo, de hecho, con el bevacizumab. El nivolumab lo juntaron al ipilimumab y se dieron cuenta que pueden tener buenos resultados, pero hay reacciones adversas del tipo 3 o 4 que se consideran graves o muy severas y todavía no ha habido mucha cabida en ese aspecto. Por último, y ya para dejarlos descansar, les quería comentar que si nos enfrentáramos a este caso en el 2036, ¿cómo yo veo este escenario? Unos resonancias de 7 Teslas. Actualmente son muy pocos centros, Pittsburgh y Cincinnati, que tienen resonadores de 7 Teslas para aplicación clínica, lo cual nos permite identificar en tiempo real y con imágenes de perfusión áreas de metabolitos, que era lo que vemos en la espectroscopia, pero que nos van a permitir identificar los límites reales del tumor. Que el paciente pueda ser identificado el tumor y que hagamos algo que a mí me parece increíble, que ya funciona en ciertas patologías, que es la biopsia líquida. Identificamos el tumor, tomamos una muestra de sangre o un líquido cefalorraquídeo y que seamos capaces de identificar DNA o células tumorales donde podamos obtener esa misma información genética y dar terapia blanco específica para cada tumor y que logre uno el control de la enfermedad. Digamos que eso iría en contra de lo que hacemos como neurocirujanos, pero estoy convencido que de aquí a 30, 40 años, en pro del paciente, la cirugía de tumor cerebral, especialmente en los gliomas, va a tener un cambio muy severo y va a virar y vamos a lograr controlar esta enfermedad evitando hasta la misma biopsia tumoral. Entonces, diagnóstico temprano, perfil molecular, vemos la evolución del tumor, todo con la biopsia líquida, poder identificar residuos tumorales, evaluar la respuesta y seleccionar el tratamiento, todo sin intervenir a los pacientes. Y finalmente, trabajo multidisciplinario. Este tema es fascinante. Yo creo que tengo una charla muy interesante solo inmunoterapia que particularmente me llama mucho la atención. Yo creo que seguimos haciendo lo mismo. El mensaje está no en que viremos toda nuestra atención hacia esto molecular, sino que integremos todo, pero que siempre le brindemos todas las posibilidades a nuestros pacientes. Si empezamos a exigir biopsias o resultados de patología con toda la información, empezamos a que el sistema nos apoye más con toda esta información y cada vez vamos reuniendo más información para el futuro, para que se adelanten estudios clínicos y ayudando más a nuestros pacientes. Entonces les agradezco por escucharme, perdón tardarme tanto, no sé, ya deben quedar, bueno, ya desertaron algunos, pero están la mayoría y les agradezco, fue para mí un placer. Le quiero dar las gracias especialmente a mis profesores que pueden estar conectados, el doctor Fernando Jaquín, con quien trabajamos en llave, al igual que Juan Fernando Ramón, quien también es mi amigo, y bueno, hacemos un equipo increíble, especialmente en tumores cerebrales y en las patologías neuroquirúrgicas. Y bueno, en la Santa Fe estamos prestos a recibir a los que estén interesados también en rotar con nosotros, en investigar con nosotros. Tenemos proyectos increíbles, queremos generar y crear un centro integral del manejo tumoral. Tenemos noticias muy buenas para este año en tecnología y de eso se trata. Entonces, bienvenidas las invitaciones a este tipo de charlas y espero que no haya sido tan ladrilluda como yo la veo. Mil y mil gracias. No sé si tengan alguna pregunta.
Doctor, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias por esta charla. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Buenas, En esos buenas momentos, noches. Voy a decir solo una cosita muy corta para que se vayan todos a dormir. Soy Fernando Jaquín. Quiero agradecerle a Diego por la charla. Creo que hubo mucha gente. Lo felicito. Fue una charla. La idea es buenísima porque usted está reuniendo gente joven que está estimulada y empezar a oír esto desde tan chiquitos es importantísimo. Yo personalmente la quise ver porque sabía que iba a aprender. Diego sabe mucho del tema y aprendí muchísimo. Créame que aprendí mucho y estoy seguro de que todos aprendieron. Ya ustedes saben que Diego es una gran persona, pues eso sí no se los tengo que decir, pero gran neurocirujano, gran persona, sabe y maneja el tema muy bien, como se dieron cuenta. Y como Diego les dijo, estamos a la orden de todos ustedes cuando quieran ir a la fundación a trabajar con nosotros. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, mil gracias, profesor. Muchas gracias por sus palabras y bueno, seguimos trabajando en este tema y de verdad no sé si alguien, de pronto no sé, alguien que quiera hacer un comentario, bienvenido sea, respondemos corto, prometido. Bueno, entonces, listo. Luisa, mil gracias. Alejandra, Teo, todos los que son como del comité del grupo que han creado, mil gracias por la invitación. Bueno, a usted, doctor, mil y mil gracias. Y pues contamos con que haya más de estas charlas con usted. Quedamos ahí pendiente con una de las imágenes. sí, 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 esa imagen es muy chévere, muy chévere. Sí, sí. Bueno, Bueno, doctor, buenas bueno, noches a gracias. todos y de verdad, Chao. muchísimas gracias. Chao. Gracias. Chao. Muy buena charla, Dieguito. Juanfer, un abrazo, mi hermano. Muy buena. Feliz noche. Juicio. Gracias. Chao, Juanfer, un abrazo. Chao. Doctor,